quiero que vamos directamente a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, versículo 12. Dios puso en mi corazón para hablar sobre un tema que lo titulé Guerra en los aires. Guerra en los aires. Y dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo extraordinario. Estamos viviendo un tiempo diferente. Se han levantado altares en todos los rincones de nuestro país. Se han levantado altares de adoración, de oración, de intercesión en cada calle, en cada plaza, en cada lugar. Hay algo que Dios está queriendo mostrarnos, regalarnos. No es lo que nuestros ojos muchas veces nos ven y que nos ven que es lo que realmente está ocurriendo. Hay muchas personas que andan en temor, en miedo, en angustia. Todo lo que ocurre en el mundo físico paralelamente ocurre en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que tenemos que ver que todo lo que está ocurriendo en el mundo físico, los paros, las huelgas, también muchas veces violencia, muchas veces confrontación, eso está pasando en el mundo espiritual. Hay una guerra en los aires que se está suscitando. Y la palabra de Dios por eso también nos va ilustrando y nos dice, cuando gobiernan los justos, el pueblo de Dios disfruta. Pero cuando el impío gobierna, dice, el pueblo de Dios gime, gime. Entonces son pautas que nos da la palabra para que entendamos el momento. Hay una guerra espiritual, hay una guerra que no es declarada, pero muy pocas personas se están dando cuenta de eso. Es una guerra que no es revelada para muchos. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a entender lo que está pasando. Pero es una guerra que no es con armas físicas. Yo quiero que entendamos bien, y todo lo que nos están escuchando por Face y por la televisión, quiero decirles que nuestras armas como cristianos no son carnales, son poderosas para la destrucción de toda fortaleza, pero son armas espirituales. Diga conmigo, espirituales. Son la oración, son el ayuno, son el nombre de Jesús, son la alabanza, es la adoración, es el ayuno. Esas son las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Y en el tiempo que estamos viviendo también, como de paros, de huelgas, nos da una ilustración la palabra en Lucas 10:10, que nos dice que cuando estamos viviendo un tiempo de resistencia, de paro civil no violento como el que está promocionándose en Santa Cruz, de no violencia, sino donde toda la familia participa, donde todos estamos realmente unidos y estamos orando y levantando estos altares de adoración. Lucas 10:10 nos dice, cuando a los discípulos les decía, nos dice a nosotros, pero cuando entren y estén en un pueblo, aún dice, el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudiremos en protesta contra ustedes. Entonces aquí estoy diciéndoles, hermano, que son armas espirituales que tenemos que usar. Entonces, ¿qué guerra? ¿Qué es una guerra espiritual? Según la palabra de Dios, para que vamos entendiendo más, hay dos errores básicos cuando hablamos de guerra espiritual. Hacer un énfasis excesivo en la guerra espiritual y un énfasis excesivo en subestimarla. Aquí no pasa nada, aquí no está pasando nada. No, pero tampoco no debemos caer en la sobreespiritualización que encontramos, que hay guerra, que el diablo nos está persiguiendo hasta en la sopa. No,
Tenemos que saber discernir esas dos cosas. No debemos subestimarla, no debemos subestimarla. Entonces, la clave para el éxito en la guerra espiritual, mis queridos hermanos, es encontrar un balance bíblico. Algunas veces Jesús expuso que demonios de la gente tenían que ser sacados. Alguna vez sanó a la gente y sin mencionar también la palabra demonios, nada. Y el apóstol Pablo nos enseñó que los cristianos debemos librar batallas contra el pecado, y también nos enseñó, para que tengamos ese balance, a librar batallas contra el maligno. Por eso leí en una primera instancia: nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice. Pero acá nos da una primera clave, nos enseña algunas verdades cruciales. Primero, que solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. Diga conmigo: poder del Señor. Solo podemos estar fuertes. Segundo, es la armadura de Dios que nos protege. Diga: nos protege. Y tercero, nuestra batalla es contra huestes espirituales de maldad. Entonces, amados hermanos, Efesios 6:13 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:13 nos da la descripción de una armadura espiritual. Yo desde que me convertí, todos los días, muchas veces me he olvidado, pero normalmente así lo hago, me pongo la armadura de Dios. Señor, en este día que voy a salir a la calle, cúbreme, ponme, Señor, el casco de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es tu palabra, y el apresto, la sandalia del apresto del Evangelio de la paz, para salir, porque hay una guerra espiritual afuera. Muchas veces no la vemos, pero está ocurriendo en nuestro propio trabajo, está ocurriendo en nuestra propia familia, está en el seno familiar. Entonces, amado, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Y cuando hablamos de la espada del Espíritu, tenemos que poder pedirle a Dios sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Una sabiduría que viene de la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero es una sabiduría que viene de lo alto. No es una sabiduría carnal o diabólica, como dice la palabra misma, que es la del mundo. Mire usted, Santiago capítulo 3, versículo 14, 17 dice: pero si tenéis celos amargos, contención, ahorita hay contención. Si hay contención, no os jactéis. No tenemos que jactarnos, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremenda que es la palabra, mi hermano. Donde hay contención, donde hay jactancia, donde hay orgullo. ¿No lo estamos viendo ahora en medio de todas las noticias que nos llegan? Amados hermanos, pero dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Diga conmigo: pura. Después es pacífica. Diga conmigo: pacífica. La verdadera sabiduría no contiende, hermano. No está llevando a confrontación, a lucha, como en este momento hay muchos que quieren que haya eso. Y creo que la gran parte de la población no quiere ninguna contención ni violencia, porque es pacífica. Es pacífica. Y dice: la sabiduría de lo alto es amable, es benigna, es llena de misericordia, dice, y es de buenos frutos, sin incertidumbres. Y mire lo que dice al final la palabra: ni hipocresía. Es genuina esta sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿qué es lo que estas partes de la armadura espiritual representa para nosotros? Representa que debemos conocer la verdad y creerla y declararla, hermano. Primero,
Debemos descansar en el hecho que somos declarados justos. Usted y yo hemos sido declarados justos y tenemos que apropiarnos de eso. Hemos sido declarados justos por el sacrificio de la cruz, que fue suficiente para que nosotros seamos declarados justos. Y debemos proclamar el evangelio sin importar cuántas resistencias haya, amados hermanos. Y creo que eso es lo que venimos haciendo. Nuestra máxima defensa es saber, y la seguridad que tenemos es saber que tenemos una salvación que Dios nos ha dado y que es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, nuestras armas ofensivas no son carnales, no son nuestra propia opinión, no son nuestros propios sentimientos, mis hermanos. Jesús es nuestro mejor ejemplo al resistir la tentación que tuvo cuando estaba en guerra espiritual. Él recibió ataques directos de Satanás cuando estaba ayunando. Y él usó la palabra de Dios como una arma poderosa. Y él no dijo ni sacó su piripipí o su pistola o su ametralladora, como se decía antes. Sacó la palabra y dijo: escrito está, escrito está, que al Señor tu Dios no tentarás, que al Señor tu Dios. Y el escrito está, lo repitió varias veces. Y usted tiene que repetir: escrito está, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no ser violento, para ser pacífico, para usar la sabiduría de lo alto. Pero volviendo a la situación que estamos viviendo en nuestro país de manera particular, la palabra de Dios nos dice que estamos viviendo un tiempo de parto, de parto. No lo digo yo, vamos a leerlo, está en Romanos capítulo 8, versículo 19. Esto lo recibí de una manera especial. Ahora que venía de México hace unos días, en el aeropuerto allá en México, de pronto estábamos muy preocupados. No había empezado todavía los paros ni nada, pero alguien se comunicó conmigo y me dijo: pastor, está pasando esto, hay una guerra espiritual poderosa y hay un tiempo de parto que está viniendo sobre Bolivia. Tenemos que orar y tenemos que pedir que ángeles celestiales sean derramados en todo Bolivia. Debemos pedir que ángeles como el arcángel Gabriel, que salió a pelear, estos ángeles valientes salgan a pelear, no contra personas, no contra el gobierno, no contra Evo Morales, no con nada de eso, sino contra huestes espirituales que están en las regiones celestes, que muchas veces obviamente es apadrinada por muchos grupos que no saben lo que están haciendo, y que nosotros tenemos que tener misericordia porque no entienden lo que es estar del lado del más que vencedor, que es nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, que Él está por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es más que vencedor y no hay nadie más poderoso que Él. Mis queridos hermanos, gloria a Dios. Entonces dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser una criatura. Todos somos criaturas de Dios. Ese árbol que está afuera, el perro que está ahí afuera, es una criatura. Pero nosotros somos hijos de Dios y hay algo especial que Dios ha dado y que nos ha dado por ser hijos de Dios. Y continúa el versículo 23, dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. Estamos viviendo esos dolores de parto, pero somos hijos de Dios. ¿Qué es un parto? Aquí hay muchas mujeres que han tenido hijos. Ellas saben muy bien lo que es un parto. En un parto no es fácil, no es sencillo. Hay 9 meses que está creciendo, están ensanchándose los huesos. Hay dificultades, se le hinchan los pies al 4.º mes, dice la canción de Joan Manuel Serrat, le pesa en el vientre.
a esa muchacha en flor por donde anduvo el amor, regalando simiente. Así es. Y hay dolores, molestias. Yo he tenido 4 hijas y he visto a mi mujer como, pucha, le dije gracias Señor porque soy hombre. Gracias Señor porque glorificaba a Dios y decía Señor. Y las escucho a muchas mujeres decir, te maldigo Eva, vos sos la culpable. Dolores de parto son terribles. Nuestra nación está viviendo esos dolores y mucha gente no lo entiende, amados hermanos. Y son prolongados, hay veces que va a durar un tiempo. Hoy por hoy eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo compartía ayer con alguien muy especial, que ya también él lo ha dicho en otras ocasiones, que en la Segunda Guerra Mundial pasó algo extraordinario. Ya Hitler había dominado muchos países, Polonia, Checoslovaquia, estaba con Francia, estaba casi con media Europa ya conquistada y estaba camino a Inglaterra a conquistarla. Era Inglaterra la resistencia más fuerte que tenía. Estados Unidos todavía no entraba en guerra y ya había pedido ayuda a Estados Unidos, pero estaba muy lejos para traer ayuda para que no entraran a Inglaterra, Hitler. Y ahí fue cuando Churchill muy sabiamente llamó y dijo, no tenemos otra cosa más, no tenemos otra situación que orar y levantar una oración en cada rincón del Reino Unido. Y se levantó un clamor. Se levantó un clamor que, ¿saben qué? Mientras navegaban ya los ejércitos de Hitler para invadir y probablemente iban a conquistar el mundo porque Inglaterra era el único que le hacía resistencia. ¿Sabe qué? Una bruma tremenda dice que vino y que por alguna razón todos los ejércitos dieron la vuelta. Alguien dio la orden de dar la vuelta porque tuvo mucho temor. Y sabe que nunca más volvieron a querer invadir. Ahí fue cuando la reina de Inglaterra dijo algo interesante. Dijo, por esta razón que he visto con mis propios ojos y he podido vivirla, yo creo, decía, yo creo más en un ejército de hombres que se reúnen para orar, para clamar e interceder, que un ejército poderoso de cañones y de fusiles y de aviones, dijo. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Es más poderoso cuando nosotros nos ponemos a orar en una situación de esta manera. Finalmente, ¿qué debemos hacer como cristianos para liberar esta guerra? Primero, escuche bien, hermano. Yo lo he recibido de Dios todos estos días. Dios ha estado hablándome porque he venido pidiendo, Señor, ¿qué debo decirle a la gente? ¿Qué transmitir a las personas que están muchas veces con temor, con miedo y que no saben de que hoy estamos viviendo un tiempo de oportunidades, tiempo de crisis para los cristianos? Es tiempo de oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos hacer como cristianos para librar esta guerra? Primero, entender que tenemos la autoridad para guerrear. Diga conmigo, tengo la autoridad para guerrear. Amados hermanos, veíamos hace un momento, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde van a aparecer los hijos de Dios si no es ahora? ¿Dónde van a manifestarse los hijos de Dios que tienen autoridad para reprender el miedo, el temor, los disturbios, la violencia? Es ahora, hermano, y usted tiene la autoridad para hacerlo. Jesús en Mateo capítulo 28, 18 dijo, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tenía toda la autoridad para declarar, para hacer milagros, para hacer toda obra sobrenatural. Hoy, en este tiempo,
Estamos viviendo un tiempo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. En Mateo capítulo 10, versículo 17 al 19, volvieron los 70 con gozo diciendo, de 70 que había mandado a evangelizar: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, les decían. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque ellos estaban juntos. Y Jesús les dijo, y escuche bien qué es lo que usted tiene ahora y lo que usted ha recibido. He aquí, dice, yo les doy autoridad para pisar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y que nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la autoridad, mi hermano, para pisar sobre serpientes y escorpiones, significan huestes espirituales de maldad, sobre toda fuerza del enemigo. Dios te ha dado esa autoridad. Y muchas veces como hijos hemos dicho que Dios está esperando, la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos. Muchas veces nos quedamos como hijos callados, hijos que tenemos una autoridad que se nos ha dado de lo alto y que no la estamos ejerciendo. ¿Y sabe qué? Y es donde el enemigo viene y nos estropea. Pero usted no necesita tener violencia ni armas carnales. Usted tiene las armas más poderosas. Como decía Einstein, de rodillas es el lugar más poderoso de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? De rodillas. Usted puede arrodillarse en cualquier lugar, usted puede clamar, usted puede, pero hoy es el tiempo que usted, yo y todos nosotros ejerzamos nuestra autoridad. Entonces, como hijos de Dios, en todo momento. Segundo, entender que es una guerra espiritual. Creo que eso ya lo tenemos claro. Que debemos ponernos la armadura, que debemos adorar, que debemos usar la palabra de Dios. Debemos ser conscientes que en esta petición, como dice Romanos 12, tenemos en esta guerra que ser constantes. Diga conmigo, constantes. Tiene que haber eso, hermano. Tiene que haber constancia. Entonces, no lo digo yo. Romanos 12 dice gozosos en la esperanza. Tenemos que agarrarnos de una esperanza, gozosos, no tristes, no con miedo, no con temor, como hay mucha gente que yo veo ahí con mucho temor que se acerca a mí: pastor, ¿y ahora qué viene? ¿Qué sigue? Pastor, a ver, díganos algo. Así mucha gente se me ha acercado en todos estos lugares que he estado levantando altares de oración y de palabra. Hermano amado, ahí es donde usted puede traer esa palabra. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque tenemos que esperar este tiempo de tribulación todavía. Pero ¿qué dice después? Constantes en la oración. Diga conmigo, constantes en la oración. No tenemos que menguar. No tenemos que, hasta que las cosas se pacifiquen en el país, usted y yo somos llamados a ejercer esta autoridad para vencer al enemigo. Tercero, entender que estamos en una situación de dolores de parto, que no será fácil. Hay dolores hasta que nazca una nueva vida, la nueva vida de nuestro país que se avecina. ¿Cuántos dicen amén? Un nuevo tiempo. Dele un fuerte aplauso al Señor, de democracia, de libertad, de paz, de no confrontación, de verdad, de no mentiras, de no engaños, de donde reine la ley, donde todo esté establecido. Porque donde el justo gobierna, el pueblo se goza. Pero donde el impío gobierna, el pueblo gime. Cuarto y último, debemos adorar a Dios constantemente con cánticos, himnos, con canciones, con alabanza, como dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, donde el rey Josafat dijo ante una inminente invasión que venía sobre el pueblo de Israel. Se lo leo textualmente. Dice: oh Dios nuestro, estaba apavorado a un comienzo. Oh Dios nuestro, dice, no lo juzgarás tú, le dice.
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El versículo 14 al 18 de Segunda de Crónicas 20 dice: y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jeías, hijo de Matanías. Era un levita, dice, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, dice, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, dice, descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y velad de la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué cree usted que hicieron? Adoraron a Dios. Se pusieron a adorar. Usted puede adorar en cualquier parte, en su casa, en su rincón, en su esquina, en su plaza, en su vereda. Usted puede adorar al Señor uniéndose a capela, sin guitarra, como lo hemos hecho estos días, sin micrófono, con un megáfono. Usted puede hacerlo. Y mire lo que sucedió, y con esto se acaba. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿No merece un aplauso eso de la palabra? Gloria a Dios. Hermano, usted no es tuya la batalla, solo tienes que hacer esas tres cosas fundamentales. Entender que tú tienes autoridad. Diga conmigo: tengo autoridad. Dios me ha dado la autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Estamos viviendo, no se olvide, segunda cosa, tiempos donde la guerra es espiritual. La sabiduría que Dios nos ha dado viene de lo alto, es pura, es benigna, es pacífica, no es violenta, mis hermanos amados. Y Dios nos está llamando a un nuevo tiempo donde como cristianos estamos teniendo un protagonismo que no lo hemos buscado nosotros, sino que Dios quiere hacer brillar la luz que hay en ti. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y esa luz la tienen ustedes. Esa luz para que no la escondan debajo del almud, sino que la pongamos en lo alto. Es el tiempo. Hay mucha gente que está oprimida, hay mucha gente que está sufrida, hay mucha gente que no sabe qué hacer. Este es el momento de usted orar por ellas, ayudarlos a pedir perdón por sus pecados, ayudarlos a pedir perdón por los pecados de nuestros gobernantes que nos han llevado a esta situación. Oremos en este momento para terminar. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú. Hermoso eres, Señor. Grande, poderoso, hermoso. No quiero nada más en mi vida que tú, Señor. Quiero tu presencia en mi vida cada mañana, cada noche, cada tarde, porque eso me hace feliz, Señor, estar cerca de ti. Que yo pueda compartir esto que tú me has regalado, Señor, esto que tú nos has dado como hijos, esa autoridad,
esa tu presencia, Señor, que se manifiesta cuando invocamos tu nombre o cuando levantamos un altar de adoración. Guíanos, por favor, Dios. Levántanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que salgamos a nuestros lugares de encuentro, que salgamos y nos encontramos con nuestra familia y podamos bendecirlos también a ellos. Bendecir a nuestras autoridades y pedir que haya, Señor, una salida pacífica, pronta, para esta situación que vive nuestra nación. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Y ustedes que me escuchan por el canal de televisión, quiero decirte que Jesús te ama, Jesús te anhela, está esperando por ti. Lo único que quiere es que tú te rindas a Él, que reconozca que solo no puedes caminar, que reconozca que solo estamos perdidos. Y Él vino a llenar ese espacio en tu corazón que solamente Él lo puede llenar. Ábrele tu corazón a Jesús, ábrele tu corazón a Jesús, y yo te ayudaré en este instante para hacerlo. Repite conmigo estas palabras: Jesús, te necesito, te pido perdón por mis pecados, y en esta mañana te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y a partir de hoy día darme vida eterna. Amén y amén. Si tienes una iglesia cerca de tu casa, búscala, congrégate. Si no tienes una iglesia, ven, visítanos acá en la Iglesia Cristiana de la Familia, que estamos en la calle José Vázquez, Avenida La Barranca, calle José Vázquez 130. Que Dios te bendiga. Amén y amén.